¿Sabías que existen ataques espirituales que no afectan a cualquier persona? Están dirigidos a aquellos que han sido apartados por Dios. Muchos están siendo atacados todos los días, en la mente, en la familia, en las emociones, en la fe, y ni siquiera se dan cuenta de que no es algo natural, es espiritual. Son batallas silenciosas, luchas que ocurren dentro de la mente, pesos en el corazón que surgen sin explicación, conflictos que aparecen donde antes había paz, un cansancio que no se va, incluso cuando todo parece normal. Y lo más difícil es que muchas veces nadie alrededor lo entiende. Las personas dicen, eso es cosa de tu cabeza, es solo una etapa, a todo el mundo le pasa. Pero ¿y si no es debilidad? ¿Y si no es coincidencia? ¿Y si estas luchas son en realidad una señal de llamado? Si alguna vez has sentido que enfrentas guerras que otros no enfrentan, tal vez no sea porque eres débil, tal vez sea porque fuiste escogido. Hoy vas a identificar cuáles son estos ataques espirituales, cómo actúan de manera sutil y silenciosa en tu vida, y principalmente lo que la palabra de Dios enseña para vencerlos con autoridad, discernimiento y paz. La Biblia nos advierte claramente, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad. Efesios 6:12. Esto explica por qué algunas batallas no se resuelven solo con esfuerzo humano. Exigen discernimiento espiritual. Ahora, para que ya no seas tomado por sorpresa, vamos a identificar uno por uno los ataques espirituales más comunes que afectan a aquellos que Dios ha apartado, comenzando por el más silencioso de todos. Ataque espiritual a la mente. La mente es el primer campo de batalla espiritual, y la Biblia lo deja muy claro. En 2 Timoteo 1:7 está escrito, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Esto significa que pensamientos constantes de miedo, confusión, culpa exagerada y duda no vienen de Dios. Aún así, muchos escogidos conviven diariamente con pensamientos intrusivos que aparecen sin invitación y tratan de debilitar la fe. El enemigo sabe que, si domina la mente, podrá influir en las emociones, las decisiones e incluso la comunión con Dios. Por eso intenta distorsionar la identidad del cristiano, trayendo dudas sobre la salvación, recuerdos dolorosos y acusaciones silenciosas. Pero la palabra nos orienta en Romanos 12:2 a no conformarnos a este mundo, sino a ser transformados por la renovación de nuestra mente. Vencer este ataque no es ignorar los malos pensamientos, es confrontarlos con la verdad bíblica. Cuando aprendes a rechazar lo que no viene de Dios y comienzas a alimentar tu mente con la palabra, el dominio propio se fortalece. La mente deja de ser un lugar de confusión y se convierte en un ambiente gobernado por la paz de Cristo. Ataques espirituales nocturnos. La noche, que debería ser un tiempo de descanso, muchas veces se transforma en un campo de batalla espiritual para los escogidos. Insomnio, sueños perturbadores, miedo sin explicación y sensación de opresión no son normales, aunque muchos intenten tratarlos solo como cansancio o ansiedad. La palabra de Dios declara en Salmos 4:8, «En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado». Esto revela que el origen del verdadero descanso es espiritual. El enemigo se aprovecha de la vulnerabilidad de la mente durante la noche para traer recuerdos dolorosos, dudas e inquietud. Pero Salmos 34:7 nos asegura que el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Reconocer que estos ataques no vienen de Dios es esencial para enfrentarlos correctamente. La victoria comienza cuando cierras el día en oración, meditas en la palabra y declaras las promesas de Dios antes de dormir. Efesios 6:11 nos instruye a vestirnos con toda la armadura de Dios para resistir las artimañas del enemigo. Cuando esto sucede, la noche deja de ser un momento de miedo y pasa a ser un tiempo de paz, protección y restauración espiritual. Ataque espiritual familiar. El enemigo ataca a la familia porque sabe que es un proyecto de Dios. Discusiones constantes, resentimientos silenciosos, orgullo y falta de comunicación transforman los hogares en campos de batalla invisibles. La Biblia orienta claramente en Efesios 6:4 que las relaciones familiares deben ser guiadas por la instrucción y el amor del Señor, no por la ira o el descontrol emocional. Satanás se aprovecha de errores humanos y palabras mal dichas para generar división. Sin embargo, 1 Pedro 4:8 nos enseña, sobre todo, ámense intensamente unos a otros, porque el amor cubre multitud de pecados. Esto revela que muchos conflictos no se vencen con razón, sino con humildad y perdón. Cuando la familia no reconoce el origen espiritual de los conflictos, comienza a luchar unos contra otros. Pero cuando Cristo es puesto en el centro del hogar, la dinámica cambia. Colosenses 3:13 y 14 nos llama a soportarnos y perdonarnos unos a otros,
revistiéndonos de amor. La oración constante, el perdón sincero y la humildad cierran las puertas al enemigo y restauran la paz en el ambiente familiar. Ataque espiritual financiero. El ataque financiero rara vez comienza con una gran crisis. Generalmente se manifiesta como preocupación constante, ansiedad, miedo a la escasez y decisiones impulsivas. El enemigo sabe que el dinero afecta directamente al corazón e intenta usar esta área para generar inquietud y desconfianza en Dios. Pero la palabra declara en Filipenses 4:19, «Mi Dios suplirá todo lo que les falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús». Jesús fue claro al enseñar en Mateo 6:31-33 que no debemos vivir ansiosos por lo que comeremos o vestiremos, sino buscar primero el reino de Dios. El enemigo quiere que te enfoques en la falta, pero Dios te llama a confiar en la provisión. Cuando la ansiedad domina, roba la paz y debilita la fe. Vencer este ataque implica fe práctica. Orar antes de decidir, honrar a Dios con fidelidad y vivir con generosidad. Proverbios 3:9-10 afirma que cuando honramos al Señor hay provisión y estabilidad. Cuando Dios ocupa el primer lugar, el miedo pierde espacio y la confianza se establece. Ataque espiritual. Al pasado. Muchos escogidos viven atados a acontecimientos que ya pasaron, pero que siguen influyendo en el presente. Culpa, errores antiguos, traumas y fracasos se convierten en cadenas invisibles que roban la paz e impiden el avance espiritual. El enemigo usa el pasado como instrumento de acusación, tratando de convencer al cristiano de que no es digno de lo que Dios prometió. Sin embargo, la palabra de Dios declara claramente en Romanos 8:1, «Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús». Dios también afirma en Isaías 43:18-19, «No se acuerden de las cosas pasadas, ni traigan a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva». Esto revela que permanecer atrapado en el pasado no es la voluntad de Dios, sino una estrategia del enemigo para paralizar el propósito. Cuando los recuerdos antiguos producen miedo, inseguridad y dificultad para perdonar, no se trata solo de memoria emocional, sino de una batalla espiritual. La liberación comienza cuando decides creer más en la palabra que en las acusaciones. En 2 Corintios 5:17, la Biblia afirma que el que está en Cristo es nueva criatura. Vencer este ataque exige oración, perdón, confesión y aceptación de la nueva identidad en Dios. Cuando esto sucede, el pasado deja de ser una prisión y se transforma en testimonio de la gracia redentora del Señor. Opresión espiritual. La opresión espiritual es un ataque silencioso y constante que muchos escogidos enfrentan sin darse cuenta. Se manifiesta como un peso emocional persistente, falta de alegría, cansancio sin explicación y dificultad para orar o concentrarse en las cosas de Dios. Jesús dejó claro en Juan 10:10 que el ladrón viene para robar, matar y destruir, pero que Él vino para dar vida en abundancia. Esto nos muestra que la opresión continua nunca viene de Dios. La Biblia también nos recuerda en Efesios 6:12 que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra fuerzas espirituales del mal. Cuando no reconocemos esto, intentamos resolver batallas espirituales con fuerzas humanas, lo que genera aún más desgaste. El enemigo quiere que te sientas débil, solo e incapaz, pero Dios te llama a resistir. La victoria sobre la opresión viene por medio de la oración, la palabra y la autoridad en el nombre de Jesús. Isaías 54:17 declara que ninguna arma forjada contra ti prosperará. Cuando declaras la verdad bíblica, el peso comienza a salir, la paz regresa y la libertad se establece. Permanecer en Cristo es permanecer en descanso espiritual. Ataque espiritual a la salud. El enemigo sabe que cuando el cuerpo está debilitado, la mente y la fe también se ven afectadas. Por eso, los ataques a la salud son frecuentes entre los escogidos. Pueden manifestarse en enfermedades repetitivas, dolores constantes, cansancio extremo y miedo relacionado con el futuro. La palabra de Dios declara en 3 Juan 1:2, «Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma». Esto revela el corazón de Dios respecto al cuidado integral del ser humano. Cuando la salud es afectada, el enemigo intenta dominar la mente con ansiedad y desesperación. Sin embargo, Isaías 53:5 afirma que por las heridas de Cristo fuimos sanados, trayendo esperanza incluso en medio de la debilidad. Vencer este ataque no es negar los síntomas, sino enfrentarlos con fe, oración y responsabilidad. La Biblia también enseña en 1 Corintios 6:19-20 que el cuerpo es templo del Espíritu Santo. Cuidar el cuerpo, descansar y buscar a Dios en oración forman parte de la resistencia espiritual. Cuando el cristiano confía en Dios incluso en la enfermedad, el enemigo no logra robar la paz ni interrumpir el propósito. Desánimo espiritual. El desánimo espiritual es uno de los ataques más sutiles.
porque no llega como un pecado evidente, sino como cansancio del alma. La persona sigue orando, sigue yendo a la iglesia, pero perdió la alegría y la expectativa. La Biblia muestra que esto no viene de Dios. En Nehemías 8:10 está escrito: el gozo del Señor es su fortaleza. Cuando el gozo es robado, la fuerza espiritual también disminuye. El enemigo usa frustraciones, oraciones aparentemente no respondidas y comparaciones para generar desánimo. Elías, aun siendo profeta, enfrentó esto en 1 Reyes 19, cuando pidió morir después de grandes victorias. Dios no lo reprendió, sino que lo fortaleció. Esto revela que el desánimo no define quién eres, pero necesita ser tratado espiritualmente. La restauración llega al permanecer en la presencia de Dios. Gálatas 6:9 nos anima a no rendirnos, porque a su tiempo cosecharemos. El desánimo cae cuando la esperanza es renovada en la palabra. Maldiciones espirituales. Muchos viven bajo palabras negativas lanzadas en el pasado, por familiares, líderes o incluso por ellos mismos. Estas palabras generan creencias limitantes que parecen determinar el destino. Pero la Biblia es clara en Números 23:23. Contra Jacob no hay hechicería. En Cristo, ninguna maldición tiene autoridad legal sobre la vida del escogido. El enemigo intenta mantener vivas esas palabras en la mente para debilitar la fe. Sin embargo, Gálatas 3:13 afirma que Cristo se hizo maldición por nosotros, liberándonos de toda condenación. Esto significa que ninguna palabra contraria es mayor que la obra de la cruz. La liberación ocurre cuando el cristiano renuncia verbalmente a esas palabras y declara la verdad bíblica. Proverbios 18:21 enseña que la vida y la muerte están en poder de la lengua. Cuando eliges alinear tu boca con la palabra de Dios, las maldiciones pierden fuerza y el propósito vuelve a fluir. Confusión espiritual. La confusión espiritual genera indecisión constante, inseguridad y dificultad para discernir la voluntad de Dios. La persona ora, pero no siente claridad. Sin embargo, la Biblia afirma en 1 Corintios 14:33 que Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Por lo tanto, la confusión persistente no viene del Señor. El enemigo usa el exceso de voces, la prisa y la ansiedad para generar desorden interior. Santiago 3:16 explica que donde hay envidia y ambición egoísta, allí hay confusión y toda obra perversa. Esto muestra que la confusión no es neutral, tiene un origen espiritual. La solución bíblica es volver al lugar de la paz. Colosenses 3:15 enseña que la paz de Cristo debe gobernar el corazón. Cuando el cristiano silencia otras voces y se afirma en la palabra, la confusión se disipa. Dios guía con claridad a quienes confían en Él y saben esperar. Orgullo espiritual. El orgullo espiritual es peligroso porque se disfraza de madurez. Hace que la persona crea que ya sabe lo suficiente, que no necesita aprender ni ser corregida. La Biblia advierte en Proverbios 16:18, antes del quebrantamiento es la soberbia. Este ataque cierra el corazón a la dirección de Dios. El enemigo usa el orgullo para aislar al cristiano, alejándolo del consejo y de la comunión. En Santiago 4:6 está escrito que Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Esto muestra que el orgullo bloquea el fluir de la gracia. La cura para este ataque es la humildad intencional, reconocer las limitaciones, buscar orientación y depender de Dios diariamente. Jesús enseñó en Mateo 23:12 que el que se humilla será exaltado. Cuando el orgullo cae, la presencia de Dios vuelve a fluir con libertad y crecimiento espiritual verdadero. Si te identificaste con alguno de estos ataques, entiende, eso no es señal de debilidad, sino de llamado. La Biblia afirma en 1 Pedro 5:8 que el enemigo anda alrededor buscando a quien devorar, pero también garantiza que quienes resisten firmes en la fe permanecen en pie. Ningún ataque es mayor que la autoridad de Cristo. En Lucas 10:19, Jesús declara que nos ha dado poder para pisar serpientes y escorpiones. La victoria comienza cuando reconoces la batalla, te posicionas en la palabra y permaneces en oración. Si este contenido habló contigo, es porque Dios te está despertando. Permanece firme, alimenta tu fe y camina con discernimiento. Aquel que comenzó la buena obra es fiel para completarla.